Muy buenos días a todos. Dios bendiga a todo este alumnado precioso que están del otro lado de la pantalla. Bueno, por circunstancias que ya sabemos de público conocimiento, seguimos dando la clase vía online. En esta quinta clase ya de esta materia hermosa que es cielo-infierno, que estamos profundizando cosas, quinta clase y vamos anunciando ya que es la penúltima. Así que la próxima semana terminaríamos con la materia cielo-infierno, este cuarto año de especialización. Así que les animo a que con más razón podamos estar conectados, no solamente en la clase de esta semana, sino también en la clase de la semana próxima. Así que prepárense que va a ser un cierre hermoso de la materia. Muy bien, en esta quinta clase voy a tomar 2 minutos, no más de eso, para poder repasar y recordar con lo que estábamos estudiando la semana pasada y veníamos hablando de Ezequiel 28, capítulo número 12 al 14, cuando hablábamos de Satanás, que era el sello de la perfección divina. Vamos a repasar esto, tomamos 2 minutos repasando esto para luego continuar con esta quinta clase de esta materia tan linda, tan profunda, que es cielo e infierno. Vamos al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, profeta Ezequiel capítulo 28, verso número 12. Dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, tiempo pasado, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14, tú, querubín grande. Fíjense qué interesante, esto lo vimos en la clase pasada. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. La clase anterior, vamos a hacer un breve repaso de 1 minuto y medio, 2 minutos. La clase pasada vimos lo que era la palabra perfección. Es la palabra, aquí lo tenemos, hebrea, tanin, que significa consumación de la obra. Quiere decir que Lucifer, la creación de Dios, era la consumación de la obra, lo más hermoso, la obra más hermosa. Era el sello de la obra de arte, lo más hermoso, era lo más precioso. Ahora, todos sabemos que ningún ser humano fue creado mejor que el otro. Sabemos que Dios, dijimos en la clase pasada, no hace excepción de personas. Ahora, aquí este sello de la perfección que nos enseña la Biblia, dice que era acabado en hermosura y lo más importante que la Biblia dice que era lleno de sabiduría. ¿Por qué, pastor, lo más importante? Porque sabemos que Satanás, y vamos a verlo hoy en esta clase, que él ha sido, es y hasta que Cristo venga será un engañador y lo hará también luego que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Intentará engañar, dice la palabra, aún a los propios, ¿verdad?, escogidos. Ahora, esto nos enseña que Lucifer fue la consumación máxima de la creación de la belleza. Vamos rapidito, hablamos que la Biblia literalmente habla de Lucifer. Dijimos querubín, rápido porque tengo 1 minuto para terminar de repasar. Dijimos que la palabra, porque él era el querubín grande y protector. Dijimos que la palabra querubín es la palabra Sherú, ¿verdad? Que significa los que bendicen, los que alaban y los que adoran. También hablamos de lo que era serafín. Ahora dijimos la palabra protector. Así ya termino con esto el repaso porque tenemos que continuar
con lo que estamos hablando aquí, la palabra protector es la palabra hebrea shakak. Significa el que protege, el que cuida, el que defiende y el que pone un cerco alrededor. Entonces era alguien que estaba, ¿verdad?, en el lugar más sublime, en la creación divina de Dios. Era alguien que tenía ser un protector. Aquí vemos el que defiende, el que cuida, el que ponía un cerco alrededor. Literalmente, Satanás, él ponía un cerco. Dios le había dado una labor muy importante en el cielo. Vamos a ver desde dónde. Por eso la Biblia dice, el profeta Ezequiel, oh lucero de la mañana, ¿de dónde has caído? Porque él estuvo en el lugar más sublime, en la presencia del Señor. Estudiamos la semana pasada y ya voy concluyendo con esto para continuar haciendo en Éxodo 37:9, cuando hablamos cubriendo la palabra hebrea Aisakak, que es la misma definición que se usó para Lucifer. En Primera de Reyes, dijimos la semana pasada, 8:7 también habla de cubrir. Sakak es la misma definición. Primera de Crónicas 28:18 es la misma palabra. El Salmo 5:11, aquí habíamos dejado la semana pasada el Salmo 5:11, habla de defender. Hebreo, que es la misma palabra hebrea, sakak. Y el Salmo 91:4, cuando habla de cubrir, también es la palabra hebrea sakak, que es la misma palabra que se usa para protección y para cuidado. Ahora, no hacemos una pregunta lógica. Aquí dejamos la semana pasada, y aquí continuamos hoy con esta clase, ¿verdad? Viendo de esta semana, continuando con esta enseñanza, ¿verdad? Y podemos preguntarnos y llegar a la conclusión, pastor, profesor, ¿cuál sería cubrirnos de qué? ¿Qué era la labor de Satanás? ¿Cubrir qué cosa? Si en el cielo la santidad de Jehová, la bendición de Dios, los ángeles de Jehová. Ahora, sabiendo que el pecado no había entrado todavía. Eso pasa luego con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahora, ¿proteger qué cosa? ¿Quién estaba cuidando y protegiendo la santidad de Dios? Y esto es importante para que lo entendamos en esta preciosa y hermosa clase. Ahora, sabemos que desde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos de ahí para abajo somos creación de Dios. Lucifer, los ángeles y el ser humano. Entonces es importante que entendamos este principio bíblico. Vamos a ver algo importante en esta preciosa y hermosa clase. Ahora, Dios nunca ha creado, lo dijimos en alguna otra clase, Dios nunca ha creado un ser robótico, una criatura robótica. De acuerdo a la Biblia, desde los querubines, los serafines, los ángeles, todo hemos sido creados, ¿verdad? Somos creación de Dios y por consecuencia absolutamente todos tenemos, ¿no es cierto?, lo que es, y la Biblia enseña, la libre decisión, la libre moral, o que se llama comúnmente el libre albedrío. Ahora, Adán, para que vayamos profundizando algo, Adán fue creado literalmente con un potencial de tanta madurez, casi perfecto. ¿Por qué? No perfecto, casi. Y ahí casi fue el error. Porque dice la palabra en Génesis 1:26 que fue creado el hombre, empezando Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. Es por ende que casi perfecto fue creado. Imagínense la sabiduría que habrá tenido Adán. Y a pesar de eso, cometió el error. ¿Por qué? Nos damos cuenta que no somos robots. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, todo tiene un propósito del cielo. Nada es porque sí. No es que Dios es malo. Esto es consecuencia del ser humano. El pecado, el desorden, la rebeldía, el darle la espalda a Dios. Entonces el hombre cosecha en la humanidad entera, cosecha lo que un día el hombre ha sembrado. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, Dios a todo ser viviente, a toda creación, nos dio el libre pensamiento. Es por eso que la Biblia dice
y le dice a Moisés, muy bien, dile al pueblo que delante de ellos está el camino del bien y el camino del mal. Escoge pues cuál quieres seguir, escoge cuál quieres, y una vez que escojas cuál quieres seguir, entonces, verdad, continúa. Ahí está el libre albedrío y el libre decisión. El camino del bien, le dijo Dios a Moisés, y el camino del mal. Escoge el pueblo qué quiere continuar o qué quiere seguir. Por esto es importante que entendamos que Dios no nos hizo títeres, sino que podemos tener la libre decisión. Cuando a Lucifer se le puso la definición como el querubín grande y el querubín protector, ¿cuál era la labor de Satanás? Quiero que prestemos mucha atención a esto. Y creo que en algún momento en la clase anterior lo mencioné, pero ahora lo vamos a explicar bien. Satanás, o llamado Lucifer, a través de las luces, era el protector personal de la santidad de Dios. No era cualquier cosa. Era el protector personal, eso lo dice la Biblia, de la santidad de Jehová. Lo vimos en la clase pasada, porque el arca de pacto, los querubines estaban mirando hacia el centro del propiciatorio y de esa manera ellos miraban lo que protegían, lo que era la sangre que derramaba un cordero, que en este caso podemos hablar de la sangre de Cristo. ¿Qué hacía literalmente este querubín grande y protector? Era proteger la santidad de Dios. Y lo mismo pasó, ¿verdad?, con Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, dentro de sus 12 íntimos estuvo quien sabemos que un día le clavó un puñal por la espalda, llamado, sabemos, Judas Iscariote. Judas desayunó con Cristo, Judas comió con Cristo, durmió al lado de él. Judas estuvo durante 3 años y medio caminando junto con Jesús, las enseñanzas, los milagros y todo lo que sabemos. Pero es más, Jesús lo llamó su amigo. Jesús lo llamó su amigo. Y a pesar de eso, sabemos que Judas lo traiciona. Volviendo a Ezequiel 28:14, nuevamente lo leemos, por favor, diciendo, tú, querubín, dice la palabra, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, dice la palabra, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Aquí, cuando hablamos y entendemos, ¿verdad? Y dice aquí, en el santo monte de Dios. Aquí la palabra monte santo es la frase en el hebreo Art Elohim. Escucha aquí. Y siempre y literalmente se refiere a una montaña. Y esa montaña era el monte Horeb. Fue la montaña donde Abraham, ¿verdad?, intentó sacrificar a su hijo. Ahí también fue donde Moisés se encontró con Dios. La palabra Satanás en el original significa el adversario. Y la palabra diablo en el original significa el calumniador y el acusador. Entonces, para que entendamos esto, antes, esto lo vimos, creo que fue la clase pasada o la anterior, en el mundo preadámico, la Biblia dice que Satanás debilitaba a las naciones, pero ahora vamos a ver cuál es la labor de Satanás hoy, siglo XXI, en este año 2020, estamos en julio ya de este año 2020, vamos a ver literalmente cuál es la labor de Satanás, una misión mucho más sutil, mucho más astuta. Vamos rápido al libro de Apocalipsis, capítulo número 12. Vamos a entender un principio bíblico. Apocalipsis, capítulo número 12, verso número 9. Y dice lo siguiente. Fíjense qué interesante para entender cuál es la labor de Satanás junto con sus huestes de maldad en este siglo XXI, la labor de él contra el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Dice así, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dijimos recién la palabra Satanás, original, el adversario, y la palabra diablo, el original, el calumniador y el acusador. Vamos de vuelta. La palabra Satanás en el original significa el adversario y la palabra diablo en el original significa el calumniador y el acusador. Y sigue diciendo aquí en el 12:9 de Apocalipsis, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo Satanás, o sea, el adversario, el acusador, el calumniador. Dice la palabra, el cual engaña, y ahí está la palabra que vamos a escudriñar, y la labor de Satanás hoy en este siglo XXI, el engaño, el engañar. Vamos a ver algo importante aquí. Dice, el cual engaña, fíjense, no dice Córdoba, no dice Argentina, no dice América o Asia o Europa. El mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cuál es el principal propósito de Satanás hoy? Engañarnos. Entendemos que esta pandemia, entendemos que todo lo que está pasando, hay un propósito del infierno atrás de esto. Entendemos que todo lo que estamos viviendo como literalmente nación argentina, pero el mundo entero, los 5 continentes, literalmente con esto, con el barbijo, con todo lo que estamos viendo, entendemos que es real, por supuesto tantas muertes, tantos contagios, pero hay algo detrás de esto. Y es que en estos tiempos postreros, y hasta que Cristo venga, Satanás intentará engañarnos, desanimarnos, angustiarnos, anularnos, la fe. Quiere anular tu fe, quiere anular nuestra fe. Ese es el propósito, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no lo agrado a Dios, no lo honro, comienzo a alejarme de Él. Y ahí viene lo que es la palabra apostasía. ¿Qué es de los tiempos finales? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es una persona apóstata? Alguien que conoció la verdad y se fue apartando, se fue separando de la gran verdad bíblica. Esto es importante que lo entendamos en esta hora. Por eso dice ahí, engañarnos. Y es lo mismo que empezó, si nos vamos desde el principio, Génesis capítulo número 3, nos damos cuenta de Génesis capítulo 3 a un Apocalipsis, nos damos cuenta en la Biblia, literalmente, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, que el propósito más grande de Satanás, ¿cuál fue? Engañarnos. ¿Cuál fue? Engañarnos. Esto es importante que lo entendamos. Es fundamental y vamos a ver por qué. Génesis capítulo 3, verso 1, comienza Satanás a Adán y Eva, diciéndole especialmente a Eva, cuando le dice y le quiere engañar, y dice, no, porque sí, y dijo Satanás, ¿con que Dios ha dicho? Y comienza a hablar de esa manera, ¿con que Dios ha dicho? ¿Qué habla de eso? ¿Qué significa eso? Está haciendo dudar con que Dios ha dicho. Léanlo después en su casa, no tengo tiempo ahora de buscarlo. Entonces siempre quiso poner en duda la palabra del Señor, siempre fue de esa manera. Entonces el principal propósito, y vamos a escudriñar ahora, es engañar. Vamos al libro ahí mismo de Apocalipsis, pero el último, capítulo 20, el último es el 22. Vamos a Apocalipsis 20, antepenúltimo. Apocalipsis 20, vamos a leer del verso número 3. Vamos a leer 3 versículos y fíjense qué interesante acá. 23, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Vamos de vuelta, fíjense, una de las últimas revelaciones, tiene 22 capítulos. Desde Génesis capítulo 3, Apocalipsis, últimas revelaciones, dice, ahí está la palabra, verso 3, para que no engañase más. Eso quiere decir que desde el principio siempre fue el engaño. No engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahí está hablando del milenio. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y lo que dice la palabra. Vamos al verso 8. Verso 8, ahí mismo. Apocalipsis 28. Dice, y saldrá, ¿qué cosa? A engañar
a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Bueno, eso habla de Ezequiel capítulo 38, Gog y Magog. Eso ahí habla de Rusia y de la autoridad más grande de Rusia. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, verso número 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Está hablando del pueblo hebreo. Y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, verso 10. Y el diablo que los engañaba. Vemos la tercera vez en 3 versículos. Engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados como día y noche por los siglos de los siglos. Aquí la Biblia nos habla acerca del engaño. Dice, y los arrojó al abismo, y aquí está hablando de Satanás que será atado en el transcurso del milenio. Vamos a Ezequiel 28, 15 para que entendamos esto. Leíamos recién acerca de cómo fue formado el gran querubín, ¿verdad? Pero vamos a ver a través de este profeta mayor, Ezequiel capítulo número 28, verso número 15. Leíamos recién del 12 al 14. Leamos un versículo más. El 15. Fíjense. Perfecto eras en todos tus caminos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muy sabio, muy inteligente, hermoso y perfecto eras. Pero pastor, entonces, ¿por qué pecó? A eso vamos a ver ahora. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Ahí está. Satanás no existió siempre. Lucifer fue creado, fue creación de Dios. Y otra vez, pastor, ¿y por qué pecó? Porque toda creación, aún desde Lucifer hacia abajo, tenemos el libre albedrío, la libre moral, la libre decisión. Que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. La palabra maldad aquí es la palabra hebrea ewel, que significa injusticia, que no se halló en ti justicia en ese momento. Vamos a hacer algo importante. Verso 16. Seguimos leyendo. A causa, dice, de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, que habíamos leído recién y lo vimos en el hebreo. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora dijimos que era la palabra hebrea, el ewel, maldad, injusticia. Y aquí nos habla, literalmente, dice, por la cantidad de contrataciones. Pastor, ¿qué era? ¿Un comerciante en el cielo, Satanás? No. Vamos a ver qué significa esto etimológicamente en el hebreo. Vamos a ponernos bajo la hermenéutica bíblica y definir algo importante. Dice la palabra, contrataciones. Aquí la palabra contratación, vamos a ver por qué, literalmente lo que significa la palabra iniquidad. Vamos por parte. Dice hasta que se halló en ti iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra hebrea shamal, que significa violencia. Vamos de vuelta. Se halló en él maldad, hebreo ewel, injusticia. Se halló en ti iniquidad, hebreo shamal, violencia. Se halló en ti injusticia. Se halló en ti violencia. Entonces, algo sucedió bíblicamente, vamos a escudriñarlo ahora, que este gran querubín protector se volvió como violento e injusto. Vamos a ver por qué. Verso 17. Se enalteció tu corazón. Estamos en Ezequiel 28, verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora,
En ningún lado realmente nos habla la Biblia ni nos especifica en qué momento comenzó a crecer la semilla de la rebelión. En ningún lado de la Biblia nos menciona en qué momento comenzó a crecer esa semilla de la rebelión, de la rebeldía en Lucifer. En ningún lado. En algún momento eso comenzó a crecer. Pero sí nos revela aquí la Biblia que por causa de tus muchas contrataciones. Miren qué interesante. La palabra contratación aquí es la palabra hebrea rekulash, que significa tráfico de mercancía, iniquidad en algo, mediante, aquí viene la palabra, mediante las palabras cuando se hace un negocio. Va de vuelta. La palabra contratación es la palabra hebrea rekulash, significa tráfico de mercadería o mercadería, iniquidad en las palabras cuando se va a hacer un negocio. Entonces hay una iniquidad en las palabras, según aquí la palabra contratación. Entonces, en otras palabras, Satanás se llena de violencia bíblicamente porque se mete en un tráfico. ¿Cuál es el tráfico? Dice aquí la palabra contratación, iniquidad en las palabras al hacer un negocio. Pastor, ¿qué había? ¿Un shopping en el cielo? ¿Qué había? ¿Venta de qué? No. Sino que el negocio comenzó a negar el ocio, podríamos llamarle de esa manera, mediante la iniquidad de sus palabras. En otras palabras, él comenzó mediante la palabra a levantar literalmente una rebelión. Mediante la palabra, la iniquidad de sus palabras. Vamos a verlo a la luz de la palabra, ahora mismo. Y él comenzó ¿a qué? A calumniar. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, calumniar. La palabra calumniar, si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, lo que es el RAE, Real Academia Española, la palabra calumniar significa atribuir palabras, actos falsamente a una persona con el único fin de ¿qué? De causar un daño. Vamos de vuelta. La palabra calumniar significa atribuir palabras, actos falsamente a una persona con el único fin de causarle un daño. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ahora vamos a verlo. ¿Cuál fue el problema? ¿O qué fue lo que Satanás llevó Lucifer a esto? Él comenzó literalmente, si buscamos la palabra definición en el hebreo y en el griego, lo que estamos buscando aquí, la definición de calumniar, de contratación, literalmente, Satanás, ¿qué hizo? Comenzó a levantar rumores falsos de Dios. Comenzó a hablar mal de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿De dónde saca eso? Porque el único que cuidaba la entrada al lugar santísimo, podríamos decir de la manera, al trono de Dios, quien tenía acceso, quien cuidaba, era Satanás, era Lucifer. Era el único querubín protector que sabía qué había de este lado del trono de Dios. Y él se encargaba de proteger la santidad de Dios y se encargaba de hablarle al resto de los ángeles de la presencia de Dios. Entonces, el que tenía acceso a la presencia de Dios y acceso a los ángeles, este acceso, ¿quién lo tenía? Lucifer. Entonces, él se encargó de hablar, se encargó de hablar mal, de difamar, de decir cosas, de calumniar. Y la palabra fue, y vamos a verlo en Apocalipsis 12, que literalmente al tener el libre albedrío, los ángeles, libre decisión, se encargó de llenar y maldecir, mal hablar de Dios a toda la actividad angelical del cielo. Que la Biblia dice que un tercio lo escuchó, un tercio hizo caso de la voz engañadora de Lucifer y por consecuencia dice Apocalipsis 12:4. Vamos rápido, vamos a ver Apocalipsis 12:4. Mire lo que dice aquí. Y su cola, ¿qué dice? Ahí en su casa con su Biblia. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí está hablando los ángeles. Acuérdense que lo estudiamos en la segunda o tercera clase.
literalmente lo que significa esto. Dice la palabra aquí, y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Aquí nos habla la tercer parte de las estrellas, nos está hablando de los ángeles caídos, ¿verdad? ¿Por qué? Seguramente Lucifer empezó a hablar, bueno, Dios no es bueno, Dios no es justo, Él se sienta solo en el trono, y vaya a saber qué mentira infundó, vaya a saber qué engaño fue que usó para justamente engañar. Entonces, fue lo que hizo en el cielo el engaño, fue lo que hizo con Adán y Eva, Génesis 3, y lo que dice Apocalipsis con nosotros. ¿Por qué? Yo creo que lo dije en una clase anterior, la persona engañada no sabe que está engañada. Y como no sabe que está engañada, ¿cuál es el problema? Camina bajo engaño. Y como camina bajo engaño y no sabe que está engañada, justamente al no saber que está engañada y al caminar bajo engaño, se mueve de esa manera. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Lo que usar el libre albedrío para engañarnos, para que seamos apóstatas, para que nos desviemos de la verdad. Nos desviemos del principio bíblico. La Biblia enseña en Apocalipsis 12:10, ahí estamos en el mismo libro, el mismo capítulo, pero verso 10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cómo? Día y noche. Día y noche. Pastor, así fue la pregunta de mi hija más chica de 7 años. Tenemos 2 hijas con mi esposo, una de 13 que va a cumplir, una que va a cumplir 8 ahora. Me dice mi hija, pastor, papá, ¿por qué Satanás tenía y podía ver a Dios y puede verlo según Apocalipsis? 8 años va a cumplir, me decía mi hija. Digo, bueno, ella le explicaba yo que no es que Satanás está en la presencia de Dios, pero sí en el segundo cielo, él le puede hablar a Dios. Y él le habla. No es que está en la presencia de Dios, porque la santidad de Dios no, en la presencia de Dios, en su santidad, no hay lugar para el pecado. Pero sí lo escucha. Entonces él acusa día y noche. Miren qué interesante acá. Ahora la Biblia enseña que Satanás justamente ¿qué hace? Aquí en Apocalipsis 12:10 es el acusador de los hermanos. ¿Y cómo? Mediante los chismes. Lo mismo que hizo. Entonces cada persona, el que le cabe el poncho que se lo ponga. Cada persona, cada hermanito de la iglesia, cada hermanito, podemos decirle cada hermanastro, cada hermanastra, que le gusta el chismerío, quédense tranquilos que en la punta de la lengua lo tienen sentado a Satanás. Porque Satanás literalmente es el que difama, es el que calumnia, es el que chismea. Cuidado con eso. Gracias a Dios que todos los alumnos de acá, ninguno habla mal de nadie. Esos son para otros alumnos de otra parte del mundo. Pero esto es importante que lo entendamos y podamos enseñar a nuestros hermanos. Siempre en las iglesias, Satanás se encargará de tomar un hermanito, de tomar una hermanita, ¿verdad? Esa hermanita chismosa, ese hermanito chismoso, y comienzan a hablar cosas, ¿para qué? Para dañar la reputación. Volvemos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver algo bien interesante. Ezequiel 28, 17. Dice así. Uno de los profetas mayores, Ezequiel 28, 17. Dice lo siguiente. Leímos recién, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció, leímos aquí, tu corazón por causa
por causa de tu belleza. Fíjense qué problema aquí. Era tanta la belleza de Lucifer que se enamoró de sí mismo. Él comenzó su raíz de orgullo. Por eso ahí viene la palabra Leviatán en el hebreo. Significa el hijo del rey de los orgullos. Orgullo, soberbia, vanidad, altivez. Eso viene directamente del infierno. El creernos mejor que alguien. El creernos el superior que alguien. Él se creyó mejor que cualquier otra cosa celestial. Por su belleza, por su corazón, por su belleza, por la posición que él tenía. Él se creyó mejor que otros. Dice, corrompió su sabiduría. Y lo mismo que habla aquí el apóstol Santiago. Vamos al libro de Santiago. Ahí está. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Déjeme buscarlo, por favor. Quiero ver algo importante aquí. Deme un minutito. Santiago 3. Del comienzo de este libro. Dice así, de este capítulo. La sabiduría de lo alto lleva el título de mi Biblia. Verso 13 de Santiago 3 dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte esta palabra. Porque donde hay celos y contención, porque ahí Satanás comenzó a tener Lucifer celos, porque él se veía tanta grandeza, el mayor de todos los ángeles, vaya a saber cuántos millones de ángeles, la Biblia no le especifica cuánto, vaya a saber cuánto. Claro, él dijo, yo quiero ser como Dios, conozco a Dios, veo su trono, la grandeza, los ángeles, yo quiero ser como Dios. Fíjense qué interesante. Y ahí es donde comienza el celo. Por eso habla de esto es terrenal y diabólico. Estamos en el verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, ¿qué dice? Y toda obra perversa. O sea que las personas aquí orgullosas, celosas, soberbia, esta clase de personas viven bajo una sabiduría terrenal, y dice la Biblia, diabólica. Una cosa, ¿verdad? Es un celo normal de un matrimonio que tiene que ver con el cuidado, no la obsesión, no estar posesivo. Eso es enfermizo, eso es enfermizo. Mi esposa es psicóloga y conozco un poquito de esto. Mi esposa no solamente se recibió de psicóloga, hizo la licenciatura, sino que también durante varios años ha hecho posgrados. ¿Por qué digo esto? Porque literalmente esa obsesión y esa posesión, aún Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, lo habla como que es algo enfermizo, o sea, totalmente no es de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Fíjense, verso 17, vamos a leer el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, vamos de vuelta, primeramente como pura, la sabiduría de Dios, pura, luego pacífica, luego amable, luego benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, conforme a Santiago, el apóstol Santiago, capítulo número 3, verso 17, una persona hipócrita, según lo que dice aquí, esta última parte del verso 17, nunca podrá tener la sabiduría de Dios. Jamás. Y sabemos que la hipocresía en el original significa ponerte una máscara, no tener tu personalidad, es una máscara. Es más, es una definición que lo usaban en la antigüedad. Cuando un actor, ahí viene la palabra actor, ahí viene la palabra hipócrita. Cuando una persona en la antigüedad era un actor, usaba esa máscara. Esa máscara se llamaba hipocresía en el griego o en el latín, como quiera usted usarlo. Y ahí tiene que ver con la hipocresía, con actuar,
con ser alguien que en realidad no es. Esto es importante que entendamos. Y ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Vamos a estudiarlo a nivel psicológico. La vez pasada hablaba con mi esposa sobre este tema, donde mucha gente literalmente, aún dentro de la iglesia, pasa a ser una esquizofrenia espiritual. Pastor, no acusen. No, 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 no. Aún dentro de la iglesia hay personas esquizofrénicas espirituales. ¿Qué es la palabra esquizofrenia? Para que entendamos, vamos a la raíz de la definición. La palabra esquizofrenia tiene que ver con múltiples personalidades. Ahora va a entender por qué digo esto. Y lamentablemente, dentro de la iglesia hay mucha gente con múltiples personalidades. Son una cosa en la iglesia. Seguramente que alguno de ustedes debe conocer de alguno de por allí. En la iglesia alaban, adoran, aplauden. Tienen una cara en la iglesia. En el trabajo tienen otra cara. En la calle tienen otra cara. Y en la casa ni hablemos, otra cara. ¿Cuánta gente atendemos los pastores en las oficinas? Y nos dicen, pastor, mi esposo, mi esposa en la iglesia levanta las manos, mis padres en la iglesia levantan las manos, pero en casa vive los gritos, la ira, el enojo. En el trabajo andan mirando a las mujeres, los hombres ajenos. En el colegio y así. Entonces nos damos cuenta que hay múltiples personalidades, que lo dice Sigmund Freud, cuando habla del padre del psicoanálisis, dice lo siguiente, que esto tiene que ver ¿con qué? Con la esquizofrenia, múltiples personalidades. Y esto es importante que lo entendamos. Ahí viene la hipocresía que dice aquí Santiago. Y para terminar, así seguimos con esto, la Biblia enseña que él, por causa de sus iniquidades, profanó literalmente el santuario. Y eso lo dice Lucas 10, que la Biblia dice que Dios lo vio caer como, ahí habla palabras de Jesucristo, que lo vio caer como un rayo desde el cielo. Entonces, Satanás no solamente fue lanzado como un rayo a la tierra cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín, sino que también que Satanás fue despojado de su posición y de su gloria y removido del monte de Dios. Estamos hablando de el Edén, dejando el trono, literalmente Satanás, de su lugar de posición de una forma derrotada y de una forma humillada. No se deje engañar por Satanás, porque él ya fue derrotado y fue humillado, porque Cristo lo venció, bendito sea nuestro Salvador, en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por eso la Biblia dice en Colosenses 2 que Cristo lo despojó y lo humilló, ¿verdad? Principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando contra ellos en la cruz de Cristo. Vamos a continuar con esto, a profundizar algo más. ¿Qué vamos a ver en este momento? Los nombres de Satanás. Son 22 nombres que la Biblia nos enseña sobre Satanás. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? O quizá usted también puede decir, ¿qué me interesa los 22 nombres de Satanás? Tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando, lo que es la materia cielo e infierno. Vamos a estudiar y escudriñar por qué significa esto y cómo orar. Porque conociendo estos 22 nombres, nos va a enseñar muchas cosas, cómo orar y reprender. Aquí vamos a ver algo importante. ¿Por qué? Bíblicamente, y vamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Los nombres de Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, lo leímos recién, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, Satanás, Diablo. Pero vamos a ver que hay 22 nombres, 22, como me está escuchando bien, que hace referencia a Satanás. Sabemos que bíblicamente los nombres son muy importantes, especialmente la cultura hebraica, donde Jesucristo se desarrolló en su infancia, su juventud y el ministerio. ¿Por qué hablo de esto? Porque bíblicamente los nombres tienen un significado porque nos habla del carácter de la persona.
Estudiando estos 22 nombres nos daremos cuenta del carácter de Satanás. Vamos muy rapidito con esto. Aquí se menciona a Satanás en la Biblia como el gran dragón. O la Biblia también habla del dragón rojo, el dragón escarlata. Yo voy a explicarle cada uno. La palabra hebrea para aquí significa tanim, dragón, serpiente que vive en la profundidad del mar. Vamos a hacer algo importante aquí, los 22 títulos que la Biblia menciona y da a Satanás, el diablo. Número 1, el más conocido, Satanás. Yo quiero que vaya tomando apunte ahí en su casa, con su papel siempre y con lápiz, ¿verdad? Y la Biblia, en esta quinta clase y penúltima, ya la próxima semana terminaremos esta materia, por favor, con papel. Vamos a ver y terminar unas cosas preciosísimas con papel, con lápiz y con Biblia. La primera, ya lo estudiamos ya. La palabra Satanás es la palabra hebrea adversario y aparece 52 veces en la Biblia. ¿Por qué estoy estudiando esto? Porque cada día que usted ore y reprenda a Satanás, sabe que usted está reprendiendo ¿a quién? Justamente a ese, al adversario. Vamos a ir estudiando esto. Número 2, voy a ir rapidito porque no nos queda mucho tiempo y mucho que nos falta para cerrar esta quinta clase. Número 2, diablo. Lo vimos también recién. El que calumnia, el que acusa, aparece 35 veces en toda la Biblia. Tercer nombre, eso está en Efesios, no lo busque ahora, apúntelo, Efesios capítulo 2, verso 2, Efesios 2:2, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfesos, y el tercer nombre es príncipe de la potestad del aire. Este título pone un énfasis bíblicamente sobre todos los seres angelicales malignos y el dominio que tiene como príncipe, como autoridad gubernamental en las regiones celestes sobre la tierra. Número 4, primero Satanás, segundo diablo, tercero príncipe de la potestad del aire. Número 4, la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, diciendo número 4, el Dios de este mundo, por supuesto con Dios con minúscula, el Dios de este mundo, ubicándolo como el principal símbolo de adoración terrenal. El Dios de este mundo, y sabemos que es así. Sabemos que es así. Sabemos que esto es importante, el Dios de este mundo, ubicándolo como el principal símbolo de la adoración terrenal, y hoy la gente adora. Y por eso él, ¿qué significa, pastor? No adoramos a Satanás, pero vemos algo muy puntual. La adoración tiene que ver con la idolatría. La idolatría no solamente es un muñeco de yeso, no solamente es algo que ahí la gente pone, ¿verdad? Sino que la idolatría tiene que ver con el poner algo o una persona o algo en el lugar de Dios. Hay gente que idolatra su casa, su auto, su trabajo, su ropa, su comida, ¿verdad? Entonces ahí lo ponen. Número 5, emperador de la muerte. No tengo tiempo de leerlo todo porque si no terminamos la clase, no sé, a fin de año y terminamos en Navidad. Pero número 5, Hebreos 2 del 14 al 15, emperador de la muerte. ¿Por qué Satanás es el emperador de la muerte? ¿Por qué? Porque él es quien controla con un espíritu de muerte a aquellos que no están bajo la cobertura de Cristo. Eso lo dice Hebreos 2 del 14 al 15. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la muerte no es solamente una cuestión física, tiene que ver con muerte espiritual, tiene que ver con muerte emocional, tiene que ver con crisis en las familias. Número 6, príncipe de este mundo. Hablamos recién, ¿no es cierto? El número 3, príncipe de la potestad del aire. Número 4, Dios de este mundo. Número 5, emperador de la muerte. Número 6, príncipe de este mundo. Mira aquí, eso lo dice Juan 12:31. Cristo lo llamó, ahí en Juan 12:31, mostrándonos de esta manera que es el principal gobernante en todas las áreas del planeta Tierra. Vamos aquí rapidito con el número 7, Efesios 6:12. Efesios 6:12, cuando habla de la armadura de Dios, lo llama en séptimo lugar
gobernador de las tinieblas. La palabra gobernador aquí es la palabra griega cosmokrator o krator, que significa el que controla el medio ambiente en el cual vivimos. Pastor, ¿cómo que controla el medio ambiente? Claro, ¿por qué viene el granizo? Dios permite el granizo, las tormentas, no las manda Él. Pero pastor, no es que Dios gobierna, claro, Él está por encima de todo, pero Dios permite por causa de pecado y desorden del hombre. No te olvides lo siguiente. ¿Por qué cree usted, los que están siguiendo la historia, la novela, la serie de Jesús, ¿verdad? En Canal 8, vemos hace poquito lo que nos gusta. Yo cuando puedo llego a casa temprano, trato de sentarme a verlo junto con mi esposa y nuestras hijas. Los otros días estamos viendo cuando Jesucristo camina sobre el mar y Él le dice al viento, calla, enmudece. Ahora, ¿quién generó eso? ¿Usted lo vio? Cuando después que hay la alimentación de los 5.000, fue Satanás quien generó un espíritu que levantó, siendo que el mar de Galilea es un lugar muy tranquilo. Eso lo dijo ¿quién? Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Un historiador. ¿Quién fue? Un escritor en la época de Cristo. Flavio Josefo, quien dice que el mar de Galilea era imposible que se pusiera de esa manera. Es que Satanás quiso ahogar a los 12 discípulos para que el evangelio no se explayara, no se expandiera por los 5 continentes de la tierra. Entonces nos damos cuenta que es literalmente un gobernador. Número 8, rapidito, Isaías 27:1, Leviatán, el príncipe, lo que le dije hace un rato, de los hijos del orgullo. Por eso toda persona orgullosa, soberbia y vanidad le está dando el lugar a Satanás. Rápido, dijimos Leviatán. Número 9, Lucifer. Isaías 14:12 significa el portador, la antorcha. Pastor, y entonces la tercera definición, el que lleva la luz falsa. Va de vuelta. Lucifer, Isaías 14:12, significa el portador, la antorcha, el que lleva la luz falsa, como buen imitador que es Satanás. Seguimos aquí. 10, dragón, Apocalipsis 12:7, serpiente muy grande, rápido. 11, engañador, Apocalipsis 20:10. Y esa es su misión principal, es la de engañar. Estuvimos estudiando todo recién este tema. ¿Qué engaña? La forma más fácil de engañar, ¿cómo es? Mediante el pecado. Mediante el pecado. Y el pecado es un beneficio temporal, cuyo fin, ¿cuál es? Es la muerte. Y la única manera de engañarnos, la única manera de engañar es justamente ofrecerte ¿qué cosa? Pastor, iglesia, estudiantes, es un beneficio temporal, creyéndote que esa mujer que no es la tuya te va a hacer feliz, creyéndote que tocando lo ajeno te va a hacer feliz, de ninguna manera. Esto es importante. Número 12, Apocalipsis 9:11, le llama el destructor. Apocalipsis 9:11 le llama el destructor. Perdón. Cristo dijo en Juan 10:10 que Satanás vino ¿a qué? A matar, a robar, a destruir. Y el principal propósito de Satanás, ¿cuál es? Destrucción. Es destruir. Número 13, Belcebú, el señor de las moscas, príncipe de los demonios. Eso está en Mateo 12:24, cuando habla de Belcebú. Belcebú va de vuelta, el señor de las moscas, príncipe de los demonios. ¿Y por qué se le llama el señor de las moscas? Pregunto, ¿a dónde andan las moscas? ¿Dónde ellos se concentran? En la basura, en los residuos inmundos, en los animales ahí que están muertos, siempre en la materia fecal, en la mugre, ahí donde la mosca está rondeando. Satanás siempre trabaja de esa manera. Número 14, Apocalipsis 12:10, el acusador de los hermanos. Literalmente día y noche en el segundo cielo está acusándolo. Mira Pepito, mira fulanito, lo que hizo. Pepito se equivocó, fulanito se equivocó. Y comienza a acusar. ¿Para qué? Para que Dios no bendiga a su pueblo. Como Satanás sabe que Dios es legal, como Satanás sabe que Dios se maneja bajo legalidad, siempre usará eso.
el pecado del hombre. ¿Para qué? Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Habla de paga, habla de cobrar. Entonces, el pecado que nos lleva, Satanás dice muy bien, él pecó, entonces su paga es, su recompensa es la maldición, por cuanto el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Ahí vendrán espíritus de muerte, desánimo, angustia, depresión. Esto es importante. Ahora fíjense aquí, está haciendo eso Satanás, acusando, Satanás criticando, hablar mal de uno y el otro. Esto es importante que lo entiendas. Nunca el espiritual va a perseguir a un carnal. El carnal siempre persigue al espiritual. Entonces, si usted lo calumnia, lo critican, tranquilo, usted siga caminando. El espiritual no persigue al carnal, mas el carnal persigue al espiritual. Número 15, palabra Belial. Segunda de Corintios 6:15. Esta palabra significa vil, la palabra Belial, que significa personaje abominable, personaje perverso. Número 16, el malo. El malo significa el número 16. Mateo 12:38. Aquí, por supuesto, es alguien personificado en lo opuesto al bien. Cuando viene y siembra cizaña, cuando se predica la palabra de Dios. Ahí está Mateo 12:38. Número 17, el tentador. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. El tentador. Griego, peirasmos, el que tienta a otra persona. Número 18, segunda de Corintios 11:14. Es el ángel de la luz. Y eso es porque Satanás siempre opera y se disfraza de la luz como algo inofensivo. Satanás nunca va a venir con un monstruo. Jamás va a venir como si fuera un monstruo, porque si vemos a Satanás que viene con un tridente, monstruo, sabemos que es él. Pero va a venir de una forma disfrazada como ángel de luz, para que caigamos en la tentación, para que el hombre caiga en el pecado. Esto es importante que lo entiendas. Vamos rapidito. Número 19, el mentiroso. Ahí lo tenemos en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. El mentiroso. Ahí nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. O sea que todas las mentiras, escúcheme muy bien, pequeñas, grandes o piadosas, toda mentira tiene un solo origen, Satanás. Su ADN, la mentira del ADN viene de Satanás. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque él es el progenitor de toda mentira. Número 20, Juan 8:44, ahí mismo que leíamos recién, el homicida. Todo intento de homicidio viene de Satanás. Pastor, yo no maté a nadie. Saben que la palabra homicida tiene que ver con cortar, cuando la Biblia habla en el libro de Gálatas, cortar la influencia. Por eso dice, ningún homicida entrará al reino de los cielos. Y ahí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo, en Galacia. No le hablaba a cualquiera, le hablaba a la iglesia de Cristo. Quiere decir que dentro de la iglesia hay homicida. La palabra homicida ahí en el griego tiene que ver con cortar influencia de otro. Cuando yo me pongo a hablar mal de otro, cuando yo me pongo a criticar, cuando me pongo a señalar, la palabra homicida. Y tiene que ver con qué más, con venganza, con odio, con rencor, con resentimiento. Y todo siempre su origen viene desde el infierno. Satanás, dice la palabra, fue homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque Satanás justamente incitó ¿a qué? La primer muerte. ¿Quién fue? Caín contra su hermano Abel. Satanás siempre, y eso es porque siempre Satanás ha intentado justamente mediante los celos, ¿verdad? Mediante lo que sea, intentar matar. Esto tiene que ver con el rencor, ¿verdad? Y con el resentimiento. Número 21, rápido. El enemigo o el adversario. Eso está en Mateo, capítulo 13, verso 39. Es aquel que siempre estará en contra de Dios. Por eso dice, el enemigo o el adversario siempre intentará estar en contra de Dios y en contra de todos, ¿verdad?, los que habitamos en Él y para Él. Y número 22, rapidito, el león rugiente. Primera de Pedro, capítulo número 5, verso 8. Los leones cuando rugen, fíjense qué interesante, ¿por qué león rugiente?
Cuentan los libros de zoología, ustedes pueden estudiarlo y leerlo, que el león, para paralizar su presa, esto es lo que enseñan los libros de zoología cuando habla el león, el rugido del león, o lo puede googlear o buscar algún libro de zoología, el león cuando ruge, cuando quiere atacar y paralizar su presa, dice que ruge, tiene una clase de rugido que paraliza su presa, y de esa manera va y la ataca y la devora. Satanás, como devorador que es, justamente ruge, te ruge con una pandemia, te ruge con un COVID-19, te ruge con temor y con miedo para que usted se paralice. Y la persona paralizada no actúa en fe. Y cuando no actúas en fe, ¿cuál es el problema? Terminas paralizado, de esa manera Satanás salta y te devora. Por eso es importante que entiendas este principio bíblico. Y terminamos con estos 22 nombres de lo que es Satanás. Y déjeme terminar con algo en esta preciosa y hermosa hora con respecto a esto. Vamos a ver algo importante aquí. 1 de Pedro, capítulo número 5, verso número 8. 1 de Pedro, capítulo número 5, verso 8. Y vamos a leerlo. Sed sobrios, como hablábamos recién, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra adversario es la palabra griega antidikos, que significa el que está en contra de la ley. Vamos a ver algo importante aquí, el que está en contra de la ley. Esta palabra se usa justamente a nivel ley, tanto los abogados, un juez, lo que es la ley de la jurisprudencia. Y tiene como, ¿qué cosa? Justamente cuando hay un oponente en un juicio. Y la palabra diablo significa acusador. Quiere decir que la Biblia nos enseña que Satanás está en contra de todo lo que es la ley de Dios. Y justamente lo que usa Satanás ante el juez que Dios es intentar por todos los medios demostrarle a Dios que usted está en pecado y de esa manera intentar o poder atormentar tu vida, tu casa, tu familia, porque mientras Dios permite las pruebas, mientras Dios permite las tribulaciones para edificarnos y para elevarnos espiritualmente, esa misma prueba Satanás lo usa para hundirte. Ejemplo, supongamos, aquí yo tengo un vaso de vidrio. Supongamos que este vaso de vidrio a mí se me cae, ¿verdad? Y se rompe. ¿Y Dios qué me enseña? Bueno, esa prueba es sencillamente para que o pongas un vaso de plástico para la próxima vez o lo puedas poner más firme. Y Dios nos da una enseñanza. Pero Satanás, ¿qué dice? Ahí está. Y estás predicando, y estás enseñando. Se te rompió el vidrio, se te rompió el vaso. Ves que Dios no te guarda. Estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero así con todas las cosas en la vida. Cualquier adversidad y cualquier prueba que Dios permite es para edificarnos, para enseñarnos. Mas esa misma prueba, más ese mismo problema, Satanás quiere hundirte. Quiere que usted maldiga a Dios, quiere que usted se enoja. Satanás, la única meta, ¿cuál es? Es devorarte, meterte tristeza, desánimo, angustia. Y esto es fundamental. La palabra devorar, mire qué interesante aquí, en este versículo, es la palabra griega katapino, que significa engullir y tragar completamente a través de la violencia. Satanás, mediante la crisis, no quiere acariciarte, no quiere tocarte, quiere literalmente devorar, quiere engullirnos. El apóstol Pedro nos enseña que Satanás tiene la habilidad de saltar contra un cristiano y poder atormentarlo y devorarlo, poder inutilizarlo. Entonces, Satanás, ¿qué pasará? Satanás intentará rugirte con un COVID-19, con un problema, con una adversidad. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Mediante qué? Mediante temores. ¿Y por qué entran los temores? Por pensamientos equivocados. ¿Cuánta gente, en vez de ver esta pandemia como algo que Dios lo permitió, nunca nos faltaría el sustento, por eso es bíblico, sino que ¿para qué? Para buscarlo a Él, para unidad familiar y demás. Entonces Dios lo permitió con un propósito, y eso está en la Biblia, porque dice el profeta menor Malaquías, que antes que Cristo viniera a la tierra, estoy hablando de Malaquías a Mateo, que hubo un silencio de 430 años, pero mira aquí,
Antes de que Cristo viniera, naciera, apareció Juan el Bautista. Pero antes de eso, la última profecía del profeta Malaquías fue que Dios haría volver los padres, el corazón de los padres y los hijos hacia los padres. Y luego viene el nacimiento de Cristo y la venida del Mesías a la tierra. Estoy hablando hace 2000 años atrás. La profecía es que en este tiempo Dios quiere que nos volvamos el uno al otro, porque también dice la Biblia que en los postreros tiempos, en los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Por eso es importante que entendamos, y antes que Cristo venga a buscar la iglesia de Cristo, es importante que entiendas estos principios bíblicos. Los otros días salió un artículo titulado Los que tuercen la mente. Fíjense, interesante esto. Y hablaba de una droga muy conocida llamada el Prozac. Seguramente usted la escuchó por ahí. ¿Qué es el Prozac? El Prozac es una droga antidepresiva, ¿verdad? El que tiene algún amigo médico, psicólogo, bueno, en mi caso mi esposa, tengo mis amigos médicos y demás, ¿verdad? Es un antidepresivo. Y dice que fue la droga más vendida en los últimos 35 o 40 años. Mire qué interesante. Han descubierto los científicos que esa droga mezclada con otras drogas lleva a alterar a la persona su carácter y se vuelve hasta casi inhumano. Se altera. Ahora mismo, ¿verdad? Hay que entender esto. Y es fundamental hoy mismo, ahora mismo. Es importante que entendamos esto, mis queridos hermanos, alumnos de esta materia de cuarto año. Si unos científicos han entrado al cerebro del hombre, manipulando con una droga llamada Prozac, estudiando la conducta del ser humano de hace ya casi 6.000 años de historia, tienen el control del ser humano sin Cristo, sépalo, sin Cristo, ¿verdad? O del cristiano lamentable que no entendió su autoridad y su posición en Dios, ¿verdad? Es porque Dios no puede intervenir donde hay pecado. En otras palabras, ¿qué nos enseña esto? Que en la vida cristiana Satanás quiere destruirnos, no es un juego. Déjeme terminar en estos 10 minutos que me quedan con algo bien interesante para ya continuar la próxima semana. Hemos terminado de estudiar recién los 22 nombres de Satanás, cómo él se maneja, pero vamos a ver ahora, importante, el carácter de Satanás. Cómo es su carácter y cómo él intenta influenciar en la raza humana. Vamos a ver algo importante acá. ¿Cuál es el principal objetivo, propósito de Satanás hacia nosotros, el ser humano, la raza humana? Justamente es eso. ¿Cuál es? Es pervertir. Desde Génesis 3. Es engañando y distorsionar. Mediante el engaño es pervertir y es distorsionar literalmente, ¿verdad?, el propósito para lo que usted y yo fuimos creados, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno no entiende el propósito, es el problema. Sabemos que, no sé, supongamos este envase de plástico, el propósito que es vertir agua adentro y es trasladar o llevar agua a donde uno quiere que se mueva. Ahora, si yo no entendiera el propósito de este envase, hay gente que, no sé, intentaría serruchar una carne, cortar la carne, serruchar una madera, querer dar vuelta a una ensalada, tomar sopa, no sé, porque no entienden el propósito original para lo que fue formado. Y ahí está la perversión, ahí está el problema. Ahora, vamos a ver rápido aquí, en los minutos que me quedan, la evidencia y la existencia de Satanás. ¿Cuál es la evidencia y la existencia de Satanás? Son en 3 áreas. Número 1, la evidencia filosófica. Ya voy a explicarle cuál es esto. Número 2, la evidencia bíblica. Y número 3 es la evidencia experimental. Vamos de vuelta. Tenemos 3 evidencias. Número 1, la filosófica. Número 2, la bíblica. Y número 3, la experimental. ¿Qué es la evidencia filosófica? Para cualquier persona que tiene uso de su razonamiento, que razona, puede concluir que existen fuerzas espirituales de maldad
¿verdad? Que mucha gente dice, ay, se me erizó la piel cuando escuché, cuando vi, lo que sea, y trata de esa manera. Ahora, eso es porque filosóficamente tiene que haber una dicotomía, ¿verdad? O sea, para que entendamos, ¿qué es la dicotomía? Si existe la inteligencia, es porque, perdónenme la expresión, porque hay una estupidez. Esto es importante que lo entendamos. Si está la cobardía es porque hay un valor. Si está el valor está la cobardía. Si tenemos bondad es porque está la maldad. Son cosas ambivalentes en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen dos clases de fuerzas, el bien y el mal. Si existe el bien, tiene que haber alguien detrás del bien. Y si existe el mal, tiene que haber alguien detrás del mal. Esa es la verdad. Ahora, eso es lo que dijimos recién, la evidencia filosófica, que es la evidencia bíblica. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles sabían que había un ser angelical diabólico. Vamos al libro de Mateo, capítulo número 4, para que entendamos este principio bíblico. Libro de Mateo, capítulo 4, cuando habla de la tentación de Jesús, verso número 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 11, para que entendamos la evidencia bíblica. Mira aquí, esto es importante. Dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso número 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió, dijo, escrito está. Mire qué interesante. Escrito está la importancia de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad. Esto es fundamental que estudiemos esto. A la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El mismo Jesucristo tiene un encuentro personal y real con este ser de maldad que habla, que se comunica, que tiene estrategia, que gobierna y que dirige. Ahora, siempre Satanás, de una forma muy astuta, siempre Satanás se va en contra de la creación divina. En los 3 ataques que Satanás le hace al Hijo de Dios, en los 3 ataques podemos discernir cuál es su estrategia. Porque en primer lugar vemos que la primera tentación era el pecado, ¿verdad? Porque fíjense, ¿qué le dice Satanás? Le dice, por favor, convierte la piedra en pan. Pregunto, usted y yo, ¿es un pecado que Cristo tomara esa piedra y la convirtiera en pan? ¿Era pecado que Jesucristo tomara esas piedras y orara y las convirtiera en pan? No, pecado no era. No era el pecado la conversión de una cosa a otra. El problema era, y el pecado iba a ser, que escuchara la voz de Satanás y que le hiciera caso a la voz de Satanás y rompiera con el propósito divino de Dios. Ese iba a ser el pecado. Usted y yo capaz que más que piedra, más que un pan, hubiéramos hecho, no sé, una mesa dulce, una panadería, una cadena de panadería. Fíjese qué interesante, no era el pecado. Pregunto, ¿acaso es pecado comer? No, ¿qué va a ser pecado comer? Pero siempre y cuando se rompa el propósito, él estaba de ayuno, se rompa el propósito original de algo señalado por Dios, ese es el problema. El pecado consistía en Satanás en algo muy sutil, y es que Cristo había decidido ayunar
Y el ayuno de Cristo había sido dirigido por el Espíritu Santo. Lo que Satanás quería es que el Hijo de Dios se refiriera o saliera, de la voluntad de Dios. Porque en realidad no había nada de malo ahí, ¿verdad? Que convirtiera el piedra del pan o que comiera en esos días. No había nada de malo, sino que era romper el propósito. Entonces, para que entendamos parte del carácter de Satanás para enviarnos al infierno, Satanás de la misma forma intentará trabajar de la misma manera. Pregunto, ¿hay algún problema que un muchacho y una muchacha se enamoren y se casen? No, de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? Cuando se hace fuera del tiempo de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera de lo que es un yugo igual. Y ahí está el problema. Ese es el problema. O sea, cuando el muchacho cae, la muchacha cae y se dejan seducir por un yugo desigual, podríamos decirle, es ahí donde comienzan a escuchar lo que Satanás dice. Pregunto, ¿hay algo de malo? ¿Que nosotros nos divirtamos? No, para nada. ¿Cuándo es el problema? Cuando usted comienza a llegar a lugares con personas que no honran a Dios, ¿verdad? Cuando terminas dándole sin querer placer a Satanás con tu pecado, nunca te olvides que el que no edifica destruye. Nunca te olvides que lo que no bendice te maldice. Pregunto en esta hora, ¿el embarazo es malo? No. Dios nos mandó a que nos multipliquemos. El embarazo no es malo. ¿Cuál es el problema? Fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios dice, fuera del plan de Dios. Esto es importante. Satanás siempre intentará que nos salgamos de la ciudad, de la voluntad de Dios. Fíjense, el segundo ataque que leemos aquí es que Satanás lo llevó ¿a dónde? Al templo de la santa ciudad. Qué fuerte esto. Vamos con el segundo ejemplo aquí y ya voy terminando con esto. El segundo ejemplo, literalmente, es que lo llevó al pináculo del templo en la santa ciudad. Satanás es hábil. No lo llevó Cristo a una whiskería. No lo llevó a un prostíbulo. No lo llevó a un boliche. No lo llevó a la zona roja. Sino que lo llevó ¿a dónde? Al templo. Satanás es hábil. En otras palabras, Satanás era o es un religioso ahí que intentó seducir a Cristo. ¿En dónde? En una cultura religiosa donde Jesucristo se movía. Ojo con eso. Satanás le dice a Cristo, ahora tírate, porque dice la Biblia que Dios mandará a sus ángeles para que no, ¿verdad? En otras palabras, te revientes contra el piso, porque tú tienes que ser el Salvador. Fíjense qué interesante cómo él continuamente quería seducirlo. Siempre Satanás intentará justamente hacerte caer. Verso número 7. Fíjense aquí, verso 7. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, escrito está también. ¿No qué? No tentarás al Señor tu Dios. Es ahí donde Jesucristo le contesta, Cristo está también. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no cites la Biblia de una forma incompleta. Satanás es el maestro en tomar textos, sacarlo del contexto y forma un pretexto para hacerte confundir. Y ahí vienen las grandes herejías bíblicas. Y por último, y termino aquí ya para continuar la próxima clase, por último Satanás le muestra a Cristo todos los reinos del mundo y le mostró quizás Las Vegas, las montañas rusas, los mejores lugares, las mejores playas, no sé, Walt Disney, qué sé yo que le mostró, ¿verdad? Todas las cosas lindas, le mostró el oro del mundo, la plata, las joyas, vaya a ser todo, le habrá mostrado los reyes del mundo, las mujeres más bellas, todo lo que puede haber sido, ¿verdad? Para tentar a Satanás. Y encima, Satanás, sin otra palabra como cara dura, él le dice a Cristo, yo te doy lo que quieras. Fíjese, lo dice ahí la palabra. Dime que te gusta. Ahora solamente una condición. Con toda la cadudez, Satanás dice, si postrado me adoras. No te postres ante un sistema perverso. Vemos que Jesucristo no le contradice en algo. Él no le dice, ¿está bien? Porque él no le contradice a todo lo que él le ofreció. Porque nos da a entender que literalmente Satanás puede darte lo que quiera aquellos que le adoran.
Por eso hay tantas personas famosas, tanta gente con recursos, con dinero, ¿verdad? Adinerada y afamada, pero eso se lo entregó literalmente Satanás. Jamás disfrutan lo que tienen. Un ejemplo tan grande, cuando me acuerdo hace unos años atrás, creo que fue hace 2 o 3 años, ya 3 años atrás, los famosos Chapo Guzmán. Cuando estaba en México, un hombre muy poderoso, un hombre con muchísimo dinero, manejaba México y otros países, pero ¿dónde se lo encontró la policía? Enterrado, encerrado, bajo una casa subterránea, una selva por ahí. El hombre con muchas riquezas, con mucho poder, mucha autoridad, ¿verdad? En lo que él hacía. Pero ¿cómo estaba? Encerrado en una casa ahí escondido. No disfrutaba literalmente. Ahora, ¿cuáles fueron las armas que Jesucristo utilizó para reprender a Satanás? Jesucristo siempre usó la palabra. ¿Y cuál fue? Escrito está. Escrito está. Y para ir terminando ya con esto, y ya concluimos aquí, y nos quedamos para la próxima semana, la última clase ya, esta materia tan hermosa, cielo e infierno. Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Efesios 6 nos revela que todas las armas que se expresan ahí son defensivas. La única arma que es ofensiva para atacar y exhortar a Satanás es la palabra de Dios. Así que si hay algo que no resiste Satanás, es la poderosa palabra de Dios. Manténgase firme con la palabra y anímese a eso. Hermosos y preciosos alumnos de 4º año de esta materia cielo e infierno, hasta aquí llegamos en esta 5ª clase. La próxima semana terminaremos la materia si Dios nos presta la vida. Así que saludarles, bendecirles, que tengan una hermosa semana y fin de semana. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia. Que tengas un hermoso día. Bendiciones del cielo.